de cumplir. O sea, Ciclón David fue en septiembre y yo cumplí los 4 años en agosto. Y fue una experiencia como tan impactante que la recuerdo, o como si fuera hoy. Y a los 4 años nosotros nos mudamos a San Carlos. O sea, que yo realmente soy sancarleño de corazón, de toda la vida. Todavía tengo ya más de 20 y tantos años que no vivo en mi corazón. eh, es sancarleño. O sea, todos los momentos agradables de mi niñez y de parte de mi juventud los viví en San Carlos. ¿Estudiaste por ahí también, Tori? Sí, sí, sí. Yo estudié en el Liceo de Estados Unidos, parte del bachillerato, pero en el año 91, o sea, yo hice la primaria en la Escuela Brasil, la República de Brasil, que queda justamente ahí frente al Parque San Carlos, 6 de agosto. Hice esa escuela ya va hasta sexto de primaria. Mm. Séptimo pasé al Liceo de Estados Unidos. Pero en el año 91, cuando yo pasé a tercero de bachillerato, hubo una famosa huelga y sabes que el año escolar comenzaba siempre a principio de septiembre, ahora es que comienza en agosto, pero antes era desde el 1 de septiembre. Esa huelga yo recuerdo que pasó el mes de septiembre, pasó el mes de octubre y ya íbamos por el mes de noviembre y todavía la ADP no se ponía de acuerdo con el gobierno y se pensaba que ese año escolar se iba a perder. Entonces, mi mamá decide inscribirme en un colegio. Yo recuerdo que como ya entramos prácticamente en noviembre, yo no tuve opción ni siquiera de liberar el curso, porque imagínate, no tuvimos nota ni de septiembre, octubre ni noviembre, pero teníamos la ventaja, o tuve la ventaja, de que como el Liceo de Estados Unidos funcionaba como plan reforma, prácticamente lo que nosotros vimos en el colegio, en tercer bachillerato, la mayoría de las materias ya yo la había dado en el plan reforma. Y gracias a Dios me fue súper, súper bien y terminé el bachillerato en el colegio Cristóbal Colón, que es un colegio bien, bien famoso, eh, porque está ahí o estaba en Villa Consuelo, creo que ya no existe, porque en ese colegio el rector y dueño del colegio, don Luis Encarnación Nolasco, fue una figura prominente y por ahí pasaron muchas figuras en el Colegio Cristóbal Colón, deportistas, artistas, eh, y bueno, una de las figuras más prominentes que justamente el doctor Leonel Fernández, que de hecho en una entrevista que le hicieron, recuerdo, al doctor Leonel Fernández, a él le preguntaba que quién había sido el profesor que más lo había impactado en su vida. Y él justamente dijo que fue el profesor Luis Encarnación Nolasco, que fue el profesor dueño del colegio, y él daba varias materias, y ahí entonces terminé el bachillerato. ¿Vas a la universidad inmediatamente o hay una transición ahí de un tiempecito para tú respirar o algo así? No, Digo, o sea, me gradué en el 93, yo me gradué en el 93 y entré a la universidad en el 94. O sea, fue, creo que un semestre fue lo único que perdí. O sea, yo entré prácticamente de una vez a la universidad. ok. Lo que sí que comencé estudiando, yo entré a estudiar comunicación social, porque eso era lo que me gustaba, me movía en ese momento. Y experiencia muy, muy peculiar me hizo cambiar de carrera, ya cuando estaba casi a mitad de carrera. Y entonces me pasé a la carrera de mercadotecnia. Y yo recuerdo cuando yo tenía ya iba por el quinto semestre de la carrera, yo conseguí un trabajo. Y ese trabajo que yo conseguí, que no tenía nada que ver con periodismo, yo ganaba más que lo que ganaba un periodista cuando se graduaba en ese momento. Entonces dije, no, 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 pero no, algo no está funcionando aquí.
Yo recuerdo que te graduaba de comunicación y era trabajar como reportero a 5,000 pesos mensuales. Ya tú te puedes imaginar en aquella época. No, decidiste doblar. No, y Decidiste doblar, realmente yo donde trabajaba, yo trabajaba en esa época en el Adolfo. Sí, sí, es que también hubo que, que convergieron para que yo tomara la decisión, porque yo trabajé en el Adolfo y yo recuerdo que en esa época, perfecto, eh, porque ellos trabajaban con el método de calidad total, cuando eso estaba en pañales. De hecho, el Adolfo yo creo que fue, si no fue las primeras empresas aquí en República Dominicana que comenzó a trabajar con el método y nosotros presentamos un proyecto de reducción de desperdicios en las heladerías y cuando presentamos ese proyecto, entonces la directora de calidad de la empresa en ese momento, Ana Iris Suero, me motivó a que yo estudiara también mercadotecnia y fue una decisión que tomé y la verdad que no me arrepiento. Ok, qué bien. Ya en ese proceso, ¿tú en algún momento entraste por Miraflores o no? ¿O ya estabas en Miraflores con todo ese proceso? Yo entré a la Cruz Roja justamente como voluntario. Fui a hacer las 60 horas. O sea, del colegio nosotros fuimos a hacer las 60 horas en el año 92, ajá. Ujú. Y me quedé como voluntario en el año 93 ya. Yo me quedé como voluntario. Pero fue producto. ¿Qué te motivó a quedarte ahí? Yo creo que es algo como que uno lleva en el ADN. O sea, yo heredé ese sentido de solidaridad de mi padre. De hecho, yo siempre he dicho que uno de los valores que siempre me define es el ser solidario. Además, independientemente que sea una persona que yo conozca o no. Y siempre desde pequeño pertenecía a organizaciones, que al oratorio, que si el María Auxiliadora o al Don Bosco, que si los Boy Scouts. Y siempre estaba en organizaciones, pero mi primera experiencia así como tal no fue en Cruz Roja. Lo que pasa es que ya cuando llego ahí a Cruz Roja, experiencia me quedo. Y yo pertenecí a la Academia Bien. No sé si tú la llegaste a mencionar o la recuerdas, la oíste mencionar, Mm, que era con el señor Delano, que era un señor, creo que era mayor del cuerpo de bomberos, y él tenía un grupo de, de muchachos que ¿Qué, funcionaba qué significan ese acrónimo? Bien. Sí, realmente no recuerdo si él tenía un significado o por qué, de verdad no. Si te digo lo que significa, te estoy mintiendo. Pero era un grupo, imagínate, de los bomberos, o Astacio Beliar Exacto. en Los Cachorros, en Cristo Rey, que fundó el cuerpo de cadete. La Academia Bien era algo parecido a de cadete. Ahí te enseñaban de todo, de rescate. Yo recuerdo que inclusive nosotros íbamos al mirador. Eso fue mucho antes de tú ingresar a Miraflores, entonces. Eso fue, ¿qué te digo? Yo era un adolescente, qué sé yo, 15, 16 años. Y hacía muchísimas actividades. Eso yo siempre se lo comento a, a Camilo Bencosme, Ujú, ujú. que Camilo llegó. Yo le decía, pero es que yo te conozco de otro lado. Y fue que nosotros coincidimos en varias actividades, justamente, que organizaba bien, y nosotros llegamos a coincidir en varias actividades. Y yo siempre se lo digo a él, cada vez que lo veo, y hasta le pregunto todavía ve acá, esa tenía en esa época, es lo mismo, o sea, todavía. Y siempre como que conversamos del tema, que casualmente hace como 2 semanas estábamos ahí en Camilo y Robert y un grupo ahí. Pues sí.
Entonces, pero sí, eso fue 2, 3 años antes de yo ir a la Cruz Ah, Roja. pero tú llegaste entonces con una educación previa ya en Sí, eres sí, sí. altruistas, ¿verdad? Exactamente, sí, 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 Ok. sí. Nosotros nos reuníamos ahí en la escuela Paraguay, eh, Pero con tú ajá. tuviste influencia de alguien de tu familia para esta actitud así, o simplemente te llegó que tú querías. No, yo creo que fue más, como te dije, es algo como que uno lo lleva en la sangre. O sea, mi papá era así mismo, aunque no perteneció quizás a una organización o algo, pero era una persona que siempre vivía pendiente de su familia y de los demás, y eso yo lo aprendí desde pequeño. Y entonces nosotros siempre nos asociamos, como, como vivía ahí cerca del colegio Don Bosco, nosotros íbamos todos los domingos al oratorio del Don Bosco, desde las 8 de la mañana, íbamos a misa y después seguíamos las actividades ahí del oratorio Don Bosco, después pasamos al de María Auxiliadora, que en principio era solamente de hembras y después lo hicieron mixto, y siempre pertenecía a grupos, siempre, 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 y después llegué ahí y conocí mucha gente. De hecho, varios de mis mejores amigos hoy en día son personas que yo conocí ahí en la Cruz Roja. Al llegar allí, ¿hacia dónde te dirigiste y por qué te dirigiste ahí? Es decir, ¿cuál fue de los departamentos que habían? ¿Cuál tomaste? Sí, yo me fui a Juventud realmente, porque tú sabes que cuando uno entra a las 60 horas, aunque los primeros auxilios es como lo que más le llama la atención a uno, Ujú. pero en el departamento de Juventud, justo más orientado a las actividades que uno realizaba. Entonces yo veía como a Socorro, yo lo veía muy adulto, 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 y yo veía que en Juventud como que, y claro, ese carisma que tenía Astacio para trabajar con jóvenes y eso me motivó y con todas las personas que conocí, que había muchas personas que estudiaban ahí en el Unión Panamericano, que ya yo había como interactuado con ellos y conocían también al departamento de juventud. Entonces, prácticamente eh, ahí me quedé. ¿Con qué personajes tú te encontraste ahí a tu llegada? Si recuerdas alguno de No, ellos. no, claro, claro. Yo sé, o Raúl Antí, de los instructores de juventud, estaba Robert, que yo recuerdo que todavía nosotros relajamos a Raúl con un poloche y a que decía poco loco. Y ese poloche Raúl no se lo apiaba de encima. Y todavía nosotros preguntamos, Raúl, ¿y tú tienes el poloche de poco loco? Pues sí, entonces sí, ahí estaban como organizadores, prácticamente eran Astacio Beliar, Raúl Antiguo. Robert No, bueno, Almonte, ¿no? Ay, si se te olvida ese nombre. no, Ay, no, 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 porque Robert era la mano derecha de Papito. de Antasio, exacto. Sí, entonces, No había más nadie allí. Aníbal no estaba ahí cuando tú entraste. sí, claro, 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 claro. Aníbal también era de ese grupo. Lo que pasa es que no comparto ni veo a Aníbal, que se me olvidó, pero sí, Aníbal era de hecho también Aníbal era de las personas más hasta Beliar. Pero esas eran más o menos las personas así que yo recuerdo cuando yo entré, eh, que estaban ahí en Juventud y en Socorro. Estaba Olivares, eh, recuerdo el director en ese momento, ¿cómo se llama este señor? Dios mío. Ay, hombre, ahora recuérdamelo tú de los directores, él volvió a ser director después, Pero director de Socorro, director de, general. no, de Socorro, no, 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 la directora general.
Beliar. La doctora Belial, ¿tú estás hablando de Máximo W. Canela? No, No, no era Canela. ¿Cómo se Sergio llama? Vargas Puente, No, Sergio Vargas Puente. No. no era Sergio Vargas. Ay, Dios mío, este es moreno, él. Que él Miguel de volvió. la Rosa, Miguel de la Miguel de la Rosa. Rosa, Miguel de la. Oye, sí era Miguel de la Rosa en esa época. En esa época. ¿Por qué te motivaste por juventud? ¿Te identificaste ahí con eso? Y no Es te lo que fuiste para donde todo el mundo se identificaba con la ambulancia, con sí, la adrenalina, la cosa. por eso te digo que realmente la adrenalina estaba en socorro realmente con la. Pero eso no me quitó que yo me capacitara a nivel que yo tuve prácticamente todas las certificaciones en el departamento de socorro. eh, yo las tuve hasta primero auxilio avanzado, inclusive. Sí, Pues, sí, llegamos a estar en varios cursos, sí, sí, juntos, sí, sí. sí, yo trabajé en central de emergencia en los años 90. Yo recuerdo que nosotros trabajamos en salud pública y era de allá porque nos buscaban justamente personal que ya tuvieran la certificación de primer auxilio avanzado para trabajar directamente en los operativos de Navidad y operativos eh, en operativos de Navidad era que se trabajaba más Oh, salud pública. Era ok, fijo en una ambulancia en la avenida del puerto, en los sí. principales concurrían más la gente. O sea, yo en esa parte, yo prácticamente casi todas las certificaciones y entrenamientos de. Pero como te dije, coincidí con personas que ya yo conocía y que estaban ahí en el departamento de juventud. Eh, por ejemplo, quien es mi compadre, mi mejor amigo de toda la vida, que estuvimos juntos. Él vive en Miami, lo tuvimos juntos ahora para Navidad. Él estudiaba ahí en la Unión Panamericana y, y estaba ahí en Cruz Roja. Cristian Rambaldi también. eh, Mejores amigos también, con que tenemos mucho que no compartimos siempre, ese cariño, ese aprecio, siempre lo tengo, que fue de la persona que compartí ahí. Ya Miguel Sosa entró, creo que sí, Miguel Sosa entró un poquito más adelante, Ujú. y ya después conocí a los mellizos y mucha gente apreciada, que todavía hoy, por ejemplo, Teresa Tirado, una de las personas que yo más admiro, Terelí, que es de ese grupo también, de grupo de los mellizos, de Miguel Sosa, porque todos ellos estudiaron en el Liceo Experimental y ese grupo también pasó por allá por la Cruz Roja. Dentro de juventud directamente, ¿tomaste capacitaciones? Claro, y fui instructor o sea, no solo capacitaciones, bien, inclusive yo participé en el año 99 en la escuela de verano de España, que justamente en la ciudad de Girona, en España, que es una provincia que pertenece a la región de Cataluña, y nosotros, Barcelona y Girona. Y yo recuerdo que las tres certificaciones que yo obtuve ahí, esos cursos después los impartí allá al personal de juventud. Una pregunta que le hice a Robert Almonte, sabes, que me dijo de esa, de esa escuela de verano en España. Sí, ¿Qué tanto te impactó eso a ti también? Porque ustedes no había un patrón establecido en la juventud de aquellos años dominicana, ¿verdad? ajá. No sé, no tenían como que cuando tú llegas allí y ves todas las actividades, todas estas áreas de acción, ¿qué tanto te impactó a ti todo eso? No, muchísimo. Y una de las cosas inclusive que más como que me dolió cuando uno sale
de la institución fue justamente ver eso. O sea, en mi caso, pero que la mayoría casi salimos como uno atrás del otro, que yo recuerdo que quien estaba después como directora de juventud era o una nieta de la directora general, o sea, una persona que no sabía cómo funcionaba la institución, y no solo es que no había sido voluntario y no le dolía la institución. Porque yo recuerdo que cuando nosotros fuimos a España, son de las cosas que te abren la mente por el hecho de que la Cruz Roja Española es una de las más fuertes, más impactantes y de más impacto en la comunidad en el mundo. Y es, a ver, ellos invitaban a todos los países del mundo de habla hispana, tenían un representante ahí. Inclusive, yo recuerdo que en esa ocasión de Georgia, que en Georgia no se habla español del No, país. para nada. Pues sí, y yo recuerdo que fue un representante de Georgia, escuela de verano, y los talleres, o sea, estaban, pero adelantado. Óyeme, esa gente estaban tan adelantados a la época que en del 99, 24 años atrás, habían inclusive capacitaciones sobre la homofobia, que eran temas que ya ellos en esa época. Medio ambiente, No, era una cosa impresionante. Es el medio ambiente, o sea, lo que a mí me aportó, yo uno de los talleres que yo hice, recuerdo como ahora, que fue en la función del marketing, en la obtención. Y a ese nivel estaban esa gente, que todavía hoy en día, las personas que trabajan en ONG aquí en República Dominicana, probablemente ni dar una carta, cosas tan simples como esa, la aprendimos nosotros allá. Cómo redactar un documento para tú solicitar una cantidad de cosas, de verdad, que a mí me impactó muchísimo. Y te digo que yo, por ejemplo, el taller de la dinámica de grupo, el taller se llamaba El Grupo, la dinámica como una herramienta de trabajo. Yo llegué de allá, chechi, ese taller yo lo di tal cual nosotros no nos lo dieron allá. Yo di, creo que fueron 3 talleres, o sea, todo el personal de juventud de aquí lo hizo ese taller. O sea, eso de verdad fue como un antes y un después. De hecho, hubo un grupo que ahí estuvo Miguel Sosa, José Ernesto, que inclusive hicieron un viaje a Dinamarca, a la Cruz Roja de Juventud, como una especie de escuela de verano también. El año anterior, exacto, en el 98, hubo un grupo que se fue a España y hubo un grupo que se fue. Yo recuerdo ese año yo estuve en Estados Unidos, el verano completo, y no, ese año yo no pude viajar. Entonces yo viajé en el 99 y fuimos Lindbergh, en paz descanse, Julio Urbay, María Inés, aquí y yo estuvimos en esa escuela de verano del 99. Ocoyona 99 se llamaba. Toribio, ¿pudieron ustedes duplicar esa parte, algunas partes de todos esos, de ese verano que hicieron en España, en Miraflores? O sea, hacer escuelas de verano como tal, no. Ahora, No, pero algunos de los temas que se impartieron allí, todas esas cosas. Claro, te digo que en mi caso, por ejemplo, los talleres que yo hice, yo los repliqué cuando llegamos aquí. Además de que, por ejemplo, esas actividades que nosotros hacíamos era justamente producto del conocimiento que nosotros habíamos adquirido allá y en la comunidad. O sea, cuando tú llegabas allí y que tú veías cómo funcionaba eso, cuando tú veías la cantidad, por ejemplo, de pines por cada curso, por cada actividad, los stickers, a nivel de
sea, cómo esa gente se manejaban y No, todas las bueno, actividades y el impacto que ellos tenían, es era una cosa ahora una cosa impresionante. O sea, la organización, óyeme, tú montar un evento de ese tipo, te estoy hablando de que, o sea, de todos los países de habla hispana participaban y iban, inclusive de República Dominicana, nosotros teníamos ese privilegio, que de República Dominicana era del país prácticamente más personas invitaban. De nosotros en esa ocasión fuimos 5 participantes. El año anterior creo que habían ido 5 o 6. Que el año anterior fue Sony, fue Robert, fue Raúl, Nadesha, Eduardo Aibar, 5 o 6, igual. Y sin embargo, de todos los países iba 1 o 2 participantes, pero era una más de España, de todas las provincias, iba 1, 2, 3 participantes de cada provincia. O sea, estábamos hablando de que ahí habían casi 100 jóvenes. wow. El personal administrativo y el que organizaba el evento. Recuerdo el de nosotros, fue una especie de castillo, era como un castillo, como que estaba en la frontera allá en España, en la frontera, y era inmenso la cantidad de habitaciones y salones. Bueno, yo viendo la película de Harry Potter a esa época, porque la escuela se desarrolló, fue justamente como en un castillo muy, muy, muy parecido. Y estamos hablando de una semana que duraba el evento. Uno se iba generalmente por 10 días, 2 semanas, uno siempre se quedaba unos días para conocer y eso. Pero definitivamente la experiencia, lo que se ve ahí y cómo eso nos impactó a nosotros aquí en República Dominicana, era una cosa que era una competencia sana que se daba por demostrar el talento que tenía cada ser seleccionado al año siguiente en la escuela de verano. Es tan así que, por ejemplo, yo viajé en el 99, ya en el 2000 comenzaron los problemas y te soy sincero, yo ni recuerdo si fueron o quiénes fueron porque eso, imagínate, ellos tenían representantes de la federación, que algunos eran españoles y esas informaciones iban y venían. Y yo de verdad, yo no recuerdo después de ahí, fecha de hoy, de verdad, de verdad, de verdad, tú me preguntas a mí la Cruz Roja y yo oigo mencionar más que cualquier otra cosa de Cruz Roja cuando alguien necesita sangre. Dentro de esta, en juventud, ¿tuviste alguna parte gerencial a cargo de algo allí? Sí, o sea, como tú sabes que en juventud realmente la estructura era el director y el asistente, subdirector y una secretaria. O sea, cargos administrativos esos eran los únicos 3 que existían. O sea, Ujú. trabajar en proyectos, en campaña, y yo sí fui el director de áreas educativas. Inclusive no sé si fui el primer director de brigadas educativas, pero justamente coincidió que con la entrada de nosotros a Cruz Roja de Juventud fue justamente el auge de las... Creo que ¿Qué se existía hacía ahí qué se hacía en la brigada educativa Toribio Cusa? eh, Para que la gente tenga una idea, a claro, lo que los que escuchan. creo que existía la de la Unión Panamericana, porque ¿sabe? Por la cercanía funcionaba, fuera un de un sector, por ejemplo, pero Ujú. dentro de una escuela. Nosotros llevamos toda lo que era la filosofía de Roja a nivel, o sea, Cruz Roja Internacional, y lo que nosotros hacíamos en la Cruz Roja. Y entonces se formó inclusive con una directiva en las escuelas
De hecho, la brigada educativa más famosa que existió allá fue justamente nosotros fuimos que la creamos, que fue la brigada de Nuestra Señora del Carmen, que de hecho funcionaba aún en la mañana. O sea, ellos daban clase en la mañana y en la tarde. Y, y en la mañana, o sea, de ahí salieron voluntarios sobresalientes, que inclusive después ellos mismos hasta formaban grupos en sus sectores. Ahí yo te puedo mencionar a Jenny Hiraldo, a Ana de Chapaniagua, ahí estaba Pedro, Emmanuel, había unas chicas de Villamella. O sea, cuando Juventud hacía una actividad, o sea, la viveza y el colorido de las actividades de Cruz Roja Juventud en un momento la daban las brigadas educativas y todos, o sea, era una cosa, de verdad que eso fue para mí una de las experiencias más bonitas y más satisfactorias que yo tuve dentro de la Cruz Roja Dominicana. O sea, esa parte de las brigadas educativas, la verdad que nos llenó de mucha satisfacción. Y todas las actividades, cada vez que había una actividad que necesitaban personal, siempre apoyando y siempre bien puesta. Principalmente las hembras, de hecho eran más hembras que varones en las brigadas educativas. Para los que escuchan, eso que él está diciendo que era director de las brigadas educativas, era voluntario. Sí, sí, sí. Para que entiendan eso, que allí se iba a dar tu tiempo, tu dinero y tu sangre. Así mismo es, así mismo es. ¿Me entiendes? Así era que funcionaba. Y así era que funcionaba. Óyeme, ni siquiera dieta. O sea, nosotros en el departamento de juventud nosotros nunca manejamos eso de que, yo recuerdo sí como que en los conciertos Socorro manejaba, no sé, y se le daba alguna dieta, pero no como dinero, sino que se le entregaba. Pero fuera de ahí, nada. ¿Qué otra cosa lograste realizar en ese departamento, Toribio? Bueno, dentro del departamento de juventud, otra de las cosas de más impacto que nosotros hicimos, participamos la mayoría, pero sí recuerdo que la redacción del proyecto la hicimos, creo que estábamos Sony, Miguel Sosa. ¿Cuál proyecto? ¿Cuál proyecto? El proyecto de Amárrate a la Vida. Oye, eso fue un boom. Eso fue una cosa impresionante. Yo creo que ahí hay un antes y un después de Cruz Roja Juventud. ¿Tú crees? Sí, es que el impacto que tuvo esa campaña de Amárrate a la Vida, inclusive hizo que llegaran una cantidad de personas porque nosotros nos íbamos a los semáforos, a la esquina, a ponerle los stickers a los vehículos, de la gente. O sea, estamos hablando del año 94, 95, o sea que hace casi 25 años atrás, casi 30 años atrás, nosotros logramos realizar y llevar a cabo una campaña que tuvo un impacto del dominicano, que todavía hoy, hace casi 30 años después, todavía hay de los carros públicos de esa época, todavía tienen el sticker pegado. Hoy, y no se le ha borrado, no sé cómo no se le ha borrado. De muy buena calidad entonces eran los stickers. Sí, parece que no se hace. Aparentemente. Fue una campaña que impactó en la sociedad y la gente entendió y borró de nuevo lo necesario que era mantenerse con el cinturón de seguridad. Una cosa un poquito cuesta arriba en República Dominicana, pero se pudo hacer un poquito de cambio. Se pudo. Sí. Lo que pasa es que, imagínate tú, cuando tú no autoridades en ese tipo, que, por ejemplo, en esa época, es bueno recalcar
que no existía en la ley de tránsito la prohibición, ¿verdad? De que si tú no llevabas el cinturón puesto, podía multarte. O sea, esa ley creo que es de principio del finales de los 90. Pero Inclusive, cuidado si también esa campaña de ustedes tuvo es un lo que te iba a puntito a decir, eso. es lo que te iba a decir, que yo no te puedo decir que, que nosotros ni nada, pero de que pudiera haber tenido un impacto en que esa ley se promoviera y que en la ley de tránsito la prohibición y las multas por no llevar el cinturón de seguridad. Pero en esa época no se hacía, o sea que la gente, ya cuando la gente de ponerse era por el convencimiento de que nosotros estábamos ayudando a salvar su vida. Y la receptividad que tuvimos, no desaprovechamos ninguna oportunidad. O sea, había, por ejemplo, Festival del Merengue, vámonos para el malecón. Y interactuábamos con la gente, aunque la gente estuviera bebiendo, le hablábamos del tema, porque no era solamente darle un sticker, más además de que la frase también era como contagiosa. Eh, Era justamente esa interacción que nosotros teníamos con las personas. Nosotros íbamos a la avenida del puerto, no íbamos nosotros, había algo en la avenida del puerto, íbamos para allá en la noche, salíamos a la Cruz Roja y nos íbamos de noche para allá a interactuar con la gente y a darle los stickers. Por eso te digo que yo creo que un antes y un después de Cruz Roja de Juventud, porque también ahí la gente comenzó a ver el trabajo de Cruz Roja Juventud, porque inclusive tú salías fuera de la Cruz Roja y la gente no sabía lo que era juventud. O sea, de hecho, yo fui, hice mis 60 horas, en Juventud me dieron mis 60 horas, pero yo no sabía que ese departamento existía ni nada. Y es a partir de ahí donde la gente comienza a ver la Cruz Roja de manera diferente, de que nada más la Cruz Roja no era ambulancia y socorrismo, ¿entiendes? Que también eran programas sociales. Y por eso te digo que yo creo que hay un antes y un después ahí en Programas sociales y programas juveniles donde podían participar los jóvenes. Exactamente, que no ¿Qué, era ¿qué otras actividades tú lograron a realizar allá, Toribio, que tú recuerdes? allá, ¿qué te digo? Es que nosotros hicimos tantas cosas entre las brigadas educativas, entre los programas de las 60 horas también se le dio mucho más prioridad al programa como tal. En principio, como que se veía más, a veces más como chercha que otra cosa, pero se le dio mucho más rigor a, al, a ese programa de las 60 horas. Pero definitivamente de que se hicieron muchas cosas. O sea, nosotros de verdad nos fuimos de ahí con la satisfacción, como dicen, del deber cumplido. Algo que nosotros, imagínate, uno adolescente, joven en esa época, uno salía de su casa y los papás de uno estaba con quien uno estaba y que uno lo que estaba era justamente dando su tiempo para de alguna manera u otra poner un gran a que esta sociedad sea una sociedad mucho mejor que lo que nosotros la encontramos. Exactamente. Toribio, dentro de las personas que estuvieron ahí en juventud, siempre tenemos a alguien que nos motiva, alguien que nos influye. ¿Quiénes fueron esas personas para ti que te influyeron a lo que es Toribio hoy? Mira, yo tramo Astacio Beliar era como el líder, era como la persona, vamos, eh, era como esa persona que era la que llamaba, todo el mundo escuchaba cuando nosotros entramos. Después, cuando Papito sale, cuando o sea, Astacio, que ya se queda Robert, aunque era una relación más personal, porque quizá por la misma edad,
ya tenían una relación de amistad, pero Robert tenía una particularidad y es que Robert es un líder innato. Robert, que yo no sé si eso es malo, pero Robert es de las personas, de las pocas personas que yo conozco que tiene cero tasa, que yo hasta a veces hasta peleo con él, porque le digo, Robert, es que no se puede ser amigo de todo el mundo, porque si una persona te hace daño, tú no puedes estar, que si yo cuánto, y él, ay, no, muchacho, deja eso. Y siempre tenemos esa discusión eterna, porque Robert era o es todavía, un líder innato, y una persona sana, una persona que todo el mundo se le acerca, y de verdad que eso a mí me impactó mucho. Y una persona que yo siempre aprendí mucho de él y lo vi de verdad como un modelo a seguir dentro de la institución, para mí, Alejandro Valverde Podestá, que aunque no era una persona que era de nuestro departamento de juventud, pero fue la persona. Cuando tú ibas a una capacitación, o sea, era un tipo que le dolía la Cruz Roja, que conocía de la Cruz Roja, y no solamente Valverde conocía lo que primeros auxilios, que básico, que avanzado, no, 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 no. Valverde conocía la institución desde sus entrañas y a nivel internacional. Era el tipo que más, yo diría que hasta de la región. O sea, Valverde era un tipo que donde quiera que él estaba, había que escucharlo. Y, y eso siempre que uno lo veía como allá arriba, pero un tipo asequible y que le dolía a la institución. Esas personas fueron como las que más, si se me queda alguno, Los influencers de aquella época, porque ahora están por Instagram, son un poquito menos, porque en aquel entonces era carne viva, era ahí frente a ti. Y tú, ¿entiendes? Era vivencias totales. así mismo es. ¿Seguiste? ¿Qué tiempo duraste allí entonces, Toribio, en juventud? Nada más tuviste esa oportunidad de ejercer como director de las brigadas escolares o tuviste algunos Sí, otros? no, como director de brigadas educativas, como director de proyectos, inclusive. Yo recuerdo que en el año 95, que para que tú veas lo que son las cosas de la vida y que ya todo aquí en el país es como que todo se ha politizado y todo es eh, de, de que me vean y de buscar sonido, como dicen. En el año 95, yo fui seleccionado por la Cruz y recibí el Premio Nacional de la Juventud. Cuando en esa época, inclusive, justamente por el trabajo que nosotros habíamos realizado en ese año de 1995. Y yo recuerdo que en esa época se mandaba, pues, entregaba el Premio Nacional de la Juventud, que yo creo que debería de mantenerse así, porque ahora el Premio Nacional de la Juventud se lo dan a una persona que, y ya es verdad, ha hecho aporte, pero está en los medios. O sea, generalmente el que no está en los medios, el que hace el trabajo en el barrio, con la junta de vecinos, en las organizaciones sin fines de lucro, ese tipo de personas no tiene acceso. Y yo recuerdo que en esa época, bueno, el Ministerio de la Juventud no existía en esa época, y quien daba el Premio Nacional de la Juventud era el Ministerio de Educación. De hecho, el certificado mío está firmado por la directora, la ministra de Educación de esa época. Y antes, el Ministerio de Educación envía invitación a todas las instituciones que trabajaban a favor de la sociedad para que esas instituciones seleccionaran a una persona que ellos entendieran que era la persona más sobresaliente para recibir el premio. Y yo recuerdo que de Cruz Roja de Juventud, a mí fue que me seleccionaron. Wow.
el Mira, Departamento de Socorro envió también a una persona, porque yo creo que ese año no fui yo solo que recibí el premio de directo. realmente te soy sincero, no sabía esa parte. Sí, 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 sí. Óyeme, yo todavía 95 a hoy son 20. No te voy a decir que está en buen estado, pero yo lo tengo guardado. Yo lo certificado. Premio Nacional de la Juventud óyeme, el certificado dice Premio Nacional por sus aportes a la sociedad como joven ejemplar, dice el. Por aquello te impactó entonces realmente. Sí, 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 sí. Y al final, que uno no hace las cosas esperando una retribución, pero son cosas que de alguna manera u otra te motivan. El hecho de te tomaron en cuenta. No es que tú lo haces esperando nada a cambio, pero porque al final la satisfacción es de que si tú ayudaste a alguien, eso es lo que te lleva, ¿entiendes? Pero cuando Y estás hablando, Toribio, estás hablando de una retribución moral. exactamente, o sea, no es que ¿Entiendes? Exacto, para que los que nos escuchen entiendan. Él se siente exactamente, orgulloso de ese certificado, señor. Y exacto, eso es algo moral, que nadie puede comprarlo. Nadie. así mismo es, así mismo es. Entonces ya de ahí, ya fuera de juventud, fue de cuando se creó el Consejo del Distrito, que yo volví a ocupar una posición, que yo estuve en la directiva y, duré unos meses como director del Distrito Nacional. De Que, Juventud del Distrito Nacional. no, director del Consejo del Distrito Nacional. O sea, ahí Ok. incluía Juventud y Socorro. O sea, ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de ese consejo en esa época? Si recuerdas. en la directiva estaba Juan Aníbal Marte, estaba Raúl Lacua, estaba Sócrates Sabiñón y estaba Sí. yo. Ok, ya me recuerdo de ese sí. Pues sí, ese era el consejo del distrito. Que de hecho, mi salida, yo siempre, yo siempre me río, porque mi salida del- de la Cruz Roja, Raúl La Antigua se abrió muchos frentes allá. No sé si tú lo has invitado, si ya él ha estado, pero sería. Espérate, déjame hacerle un llamado. Raúl La Antigua, cuando escuches esta entrevista, Toribio tiene mi número. Por favor, comunícate conmigo. Vamos a hacerte la entrevista, por favor. Porque lo de juventud tienen que seguir hablando. Pues sí, Raúl La Antigua se abrió muchos frentes allá. Y tú sabes que. Bueno, es que Raúl, sí, ya conocemos a Raúl, exacto. Sí, 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 por su forma y que tú lo veías Ujú. como con, que yo, pero Raúl es un ser humano excepcional. Excepcional, una persona Y entonces, increíble. pues sí, entonces él se abrió muchos frentes y se armó puedo decir que tú estuviste ahí, porque ahí estuvo Gando, y comenzaron a buscar firmas para la destitución de Raúl, para Ay, pasarle de que un consejo, y en el consejo me incluyeron a mí, de que yo me había autonombrado como director del distrito. Oye, para que tú veas hasta dónde llegaban las maquinaciones de la gente. Lo chulo es que se hace el consejo, se demuestra que eran dos cosas, yo no me acuerdo cuál era la otra, pero yo sé que una era de que yo me había director del consejo del distrito, y eso era una falsedad, porque inclusive cuando quienes toman la decisión es justamente, ¿sabe? Y Aníbal y Raúl, y me lo comunican, y me dicen, mira, para nosotros poner a una gente como director, que no sabe cómo se manejan las cosas aquí, es mejor que tú, porque tú lo que eres vocal. O sea, yo no era ni el financiero, yo ni tomaba decisión,
porque como vocal yo tenía voz, pero no tenía voto en el consejo y mucho menos tomaba ningún tipo de decisión, ni económica ni de ningún tipo. Entonces, cuando van al consejo, yo estaba ahí y se demostró de que ninguna de las dos cosas que se me acusaban eran ciertas en el mismo consejo y como quiera toman la decisión de que ya tenían la firma de los voluntarios, ta, ta, ta. Y yo recuerdo que varias personas me dijeron, no, porque tú puedes apelar, que si yo cuánto, porque eso es una decisión. Y apelar nada, ya yo, hasta donde yo iba a llegar aquí, porque yo me he pasado la vida entera aquí en la Cruz Roja sin recibir ninguna remuneración y, y que vengan como que hacerme eso. Yo me sentí realmente traicionado. Y yo soy de la gente que digo, si a mí no me quieren en un sitio, ¿entiendes? Que por eso cuando estábamos hablando ahorita fuera yo te decía que hubo una persona que era como la única, como que yo, porque fue una persona que fue la persona que más ayuda del Consejo del Distrito para su comité. Y fue el primero como que levantó la mano. Yo dije, ¿en serio? ¿En serio? Pues sí. Entonces, tú sabes, yo no soy político. O sea, yo mucha gente me dice que ¿por qué tú no participas en política? Porque tú tienes carisma, porque tú te expresas, que si yo cuánto, ta, 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 ta. Todavía en un partido que quieren que yo lo asesore en el tema del tránsito y seguridad vial, pero ningún tipo de compromiso, porque yo de verdad, yo no soy político. O sea, si yo te tengo que decir una cosa a ti, yo no tengo que, ¿me entiendes? Y yo hago las cosas. O sea, yo no puedo que pertenecer a un grupo y porque este grupo dice una cosa, eso es lo que hay que defender. O sea, si eso va en contra de mis principios y de mis... Yo no puedo hacer algo que vaya en contra de mis principios. Entonces, por eso yo automáticamente, o sea, tomaron la decisión fácil en retirarme de la institución. ¿Qué tiempo duraste en Miraflores, Toribio? Yo, bueno, si tú calculas del 92 al 2001, prácticamente 9. Se duró mucho. Sí, 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 sí. Pero, como te digo, ya, mira, que cambiaron en el año 2000, que fue con el gobierno de Hipólito, que entra doña Lilia Leruz, que politizaron realmente. Eh, yo, yo realmente, yo dije que ya, no más. Inclusive, yo te voy a decir una cosa que yo no sé si alguien lo ha dicho aquí en una de estas entrevistas. Cuando vuelve a ganar Leonel, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que era el de Raúl, para que tú veas, y la gente le critica mucho que el PLD, que el Leonel, que si yo cuánto. Pero si algo ellos se pueden llenar la boca en esa época es justamente de la parte de la institucionalidad. Y en ese momento ellos no tomaron acción que por querer ser más institucional de la cuenta, le hicieron un daño a la institución, porque esta gente en 4 años se comieron a la Cruz Roja en 4 años. Y ellos no tomaron ninguna acción porque el consultor jurídico del Poder, entonces César Pina Toribio, dijo que él no podía hacer lo que ellos criticaban. O sea, él decía, aunque él pudiera hacerlo, de alguna manera u otra forzar para cambiar a la directora, que se suponía que no se... esa directora la nombró fue Hipólito Mejía.
Lo que pasa es que ellos se agenciaron de forma hábil de, eh, de manera Entre comillas, legal, legal, exactamente. entre comillas, porque sabemos cómo fue que ellos, ¿entiendes? Pero si el gobierno del PLD hubiese querido y dice, usted va para afuera y aquí vamos a poner un director que responda, inclusive no necesariamente a los intereses políticos de ellos, sino a los intereses de la institución, que era lo que nosotros reclamamos en ese momento, que fue un último esfuerzo que yo recuerdo haber hecho desde fuera, de ver si por lo menos la institución volvía a coger su... Inclusive ya en esa época a mí no me... ya yo estaba en familia, yo tenía hijos, tú sabes, ya yo no estaba como... tenía un trabajo full time, yo tenía 2 trabajos, para no tener uno tenía 2. Y familia, tú sabías, yo no tenía ni el tiempo ni que quisiera volver a lo que uno hacía antes en la Cruz Roja. Y eso fue en el año 2004. Y por Insta, yo creo que le hicieron un daño a la Cruz Roja, de dejar que esa gente se perpetuara en la institución, punto de que hace 2 años, fue antes de la pandemia, durante la pandemia, que hubo sangre y gente y preso y o sea, en mi vida, o sea, son cosas que van totalmente en contra de lo que son los principios fundamentales de la Cruz Roja. O sea, tú veías a la gente dándose como que eso era una parcela de uno o de otro, ¿entiendes? Y cuando tú llegas ya a ese nivel, es porque tú sabes que las cosas no van bien. Muy ciertamente, muy ciertamente. ¿Cambiarías algo de lo que viviste, Toribio, en tu vida, en esa parte? No, yo como te dije, cuando comenzamos a hablar, yo lo que tengo es agradecimiento y más la vida que son etapas, que son ciclos y que todo pasa por algo, ¿entiendes? A veces uno ve las cosas y cree como que algo pasó por mal y eso, pero en personal, para mí fue una historia perfecta, porque igual si yo no hubiese salido en ese momento, yo no hubiese sido lo que soy ahora, ¿entiendes? Fue que uno adquiere compromisos de trabajo, de familia, uno mantiene el altruismo, pero a mi prioridad es mi familia, ¿entiendes? Yo no cambiaría nada, yo no cambiaría nada. Para mí, todo lo que pasó. Yo, como siempre hago en todas las entrevistas, es el agradecimiento. Tengo es agradecimiento de la Cruz Roja. O sea, yo de verdad, yo no, óyeme, aún las situaciones quizás no agradables o sea, que fue lo menos. O sea, yo lo que tengo es cosas que agradecerle. Que inclusive yo recuerdo que cuando llegó la doctora Lerux, el señor Gustavo Lara, político al fin, otros, en el despacho de la directora, y él se sorprendió sobremanera, porque nosotros nos reunimos, en ningún momento hablamos de exigencia, o sea, nosotros estábamos reclamando el espacio para nosotros dar
y él no los expresó en ese momento, pero al final el tipo es político y él era jalando para su lado, tú sabes. No, Y yo exacto. tengo ese agradecimiento, de verdad. O sea, mira, como te dije, mira, mi compadre, o sea, que una de las personas que más quiero y aprecio, la vida, Ariel de la Rosa, yo lo conocí en la Cruz Roja, Robert Almonte, Miguel Sosa, Raúl La Antigua, Juan Reynoso, eh, Teresa, Terelí, son Y, gente que yo conocí en la Cruz Roja y que yo de verdad, yo no las cambio por nada en el... y quede ¿Y qué claro más, que qué más yo le puedo pedir a la institución? y son personas que Toribio está mencionando que todavía al día de hoy se juntan, comparten, eh, hacen viajes juntos, todas esas cosas, porque allí se creó una hermandad, Así mismo, ¿eh? que eso nadie nos la podrá quitar nunca. Nadie. 30 años después y sigue más fuerte que nunca, más fuerte que Porque, nunca. porque lo que hubo allí, señores, entiéndanlo, era un encuentro de grandes personas, que en ese entonces eran grandes jóvenes. Y en esa volatilidad de ideas, de creaciones, hubieron encontronazos, pero que hoy, eso mismo que nos encontramos, que luchamos con algunas ideas, hoy estamos saludándonos, diciéndonos mi hermano, Así porque mismo es, era eso, simplemente hacer un trabajo por los otros. así mismo es, así mismo es. ¿Entiendes? Toribio, ¿tienes alguna palabra al final que quieras decir, hacerle llegar a los otros? Dime, estamos a tu Eh, escucha. sí, no, de verdad, darte las gracias por la oportunidad, porque es una forma de perpetuar ese trabajo y de este trabajo que se hizo eh, en esos años en la institución y del cual nos sentimos sumamente orgullosos de formar parte de esa historia. Y como te digo, solamente tengo gratitud hacia la institución y hacia las personas, porque aunque en algún momento determinado hayamos tenido posiciones diferentes, al final todos estamos ahí con un mismo fin realmente. Y es básicamente lo que me llevo. No te puedo decir de que, porque quizá una experiencia que uno pudiera tener que tú puedes decir, no, que no fue algo agradable, pero yo creo que con la cantidad de momentos que nosotros vivimos allá en la Cruz Roja, en cosas que quizá no fueran lo más agradable, yo creo que sería eh, una forma de ingratitud de nosotros. Como si en la vida no pasáramos viendo las cosas supuestamente malas, que no son malas nada, y cuando te pones a ver las cuales tú tienes que agradecer en el día, son infinitas. Entonces, yo lo único que tengo es agradecimiento, agradecimiento a la institución y a la vida por ponerme en ese camino y por los seres humanos maravillosos que nos regaló. Dígelo duro. Toribio, quiero agradecerte en haber aceptado la invitación. Duramos un tiempecito, entendible, porque tú estabas buscando el tiempo necesario para poder hacerlo. Y Pero gracias por asistir al llamado y hacerte parte